La lluvia caía con fuerza aquella noche, como si el cielo llorara por las almas que buscaban refugio en la vieja estación de tren. Entre ellas estaba Luciana, una mujer de mirada cansada, pero llena de determinación, abrazando a sus gemelos, Mateo y Lucas. Los niños, de apenas 6 años, temblaban bajo la delgada manta que su madre había logrado salvar de su antigua vida. El eco de sus pasos resonaba en el andén vacío, interrumpido por la voz autoritaria de un guardia que se acercaba con una linterna en mano. «No pueden quedarse aquí. Esto no es un refugio», dijo el hombre con un tono que mezclaba cansancio y desdén. Luciana, con la voz quebrada pero firme, intentó explicarse. «Solo necesitamos un lugar para pasar la noche. Mis hijos están cansados y no tenemos a dónde ir». El guardia estaba a punto de insistir cuando una figura inesperada apareció entre las sombras. Era un hombre alto, de porte elegante, con un traje impecable que contrastaba con la decadencia de la estación. Su mirada seria pero cálida se posó en Luciana y los niños. «Déjelos quedarse», dijo con autoridad, sacando una tarjeta de presentación de su bolsillo y entregándosela al guardia. «Si hay algún problema, puede contactarme». El guardia, sorprendido, asintió y se retiró sin más preguntas. Luciana levantó la vista hacia el hombre, intentando descifrar sus intenciones. «Gracias», murmuró, sin saber qué más decir. «No tiene que agradecerme», respondió él, con una leve sonrisa. «Solo asegúrese de que los niños estén a salvo». Antes de que pudiera preguntar su nombre, el hombre se dio la vuelta y desapareció entre la lluvia, dejando a Luciana con una mezcla de alivio y curiosidad. Mientras acomodaba a los gemelos, en un rincón seco de la estación, los recuerdos comenzaron a invadirla. No siempre había sido así. Hubo un tiempo en que Luciana era una maestra de ballet reconocida, con un esposo amoroso, Carlos, que la apoyaba en cada paso de su carrera. Pero todo cambió cuando el cáncer se llevó a Carlos, dejándola sola con 2 niños pequeños y una montaña de deudas. La casa que alguna vez fue su refugio se convirtió en un recuerdo lejano y la estación de tren en su último recurso. A pesar de todo, Luciana se aferraba a la esperanza, convencida de que algún día podría ofrecerles a sus hijos una vida mejor. Esa noche, mientras la lluvia seguía golpeando el techo de la estación, Luciana se preguntó quién era aquel hombre que había intervenido por ellos. Sin saberlo, ese encuentro fugaz marcaría el inicio de un cambio profundo en sus vidas. La mañana llegó con un frío que calaba los huesos, pero la lluvia había cesado. Luciana despertó con el sonido de los trenes en la distancia y el murmullo de los pocos viajeros que pasaban por la estación. Mateo y Lucas seguían dormidos, acurrucados bajo la manta. Mientras los observaba, una mezcla de amor y preocupación llenaba su corazón. No podía permitir que sus hijos crecieran en esas condiciones, pero ¿qué podía hacer? Fue entonces cuando una voz cálida la sacó de sus pensamientos. «Buenos días, querida. ¿Tienes hambre?», preguntó una mujer mayor, con un rostro amable y manos curtidas por el trabajo. Luciana levantó la vista y vio a Rosa, una vendedora de flores que solía instalarse cerca de la entrada de la estación. Llevaba un ramo de margaritas en una mano y una manta en la otra. «No puedo aceptar nada, no tengo cómo pagarte», respondió Luciana avergonzada. Rosa negó con la cabeza y le tendió la manta. «No te preocupes por eso. Todos necesitamos un poco de ayuda de vez en cuando. Además, si quieres, puedes ayudarme con las flores. No es mucho, pero al menos tendrás algo para los niños». Luciana dudó por un momento, pero la bondad en los ojos de Rosa la convenció. «Gracias. De verdad, gracias». A partir de ese día, Luciana comenzó a trabajar con Rosa, ayudándola a vender flores en la estación. Aunque las ganancias eran modestas, le permitían comprar algo de comida para los gemelos y mantenerlos abrigados. Mateo y Lucas, a pesar de su corta edad, se adaptaron rápidamente a la rutina. Pasaban las mañanas jugando cerca del puesto de flores y las tardes dibujando en hojas de papel que Rosa les regalaba. La estación, con su constante ir y venir de personas, se convirtió en un pequeño mundo para ellos.
Aunque no era el hogar que Luciana soñaba, al menos les daba un sentido de estabilidad. Una tarde, mientras Luciana organizaba las flores en el puesto, una figura familiar apareció entre la multitud. Era el hombre del traje, el mismo que había intervenido aquella noche lluviosa. Esta vez llevaba un ramo de rosas en la mano. «Buenas tardes», dijo con una sonrisa que iluminó su rostro. «¿Cuánto por estas?» Luciana, sorprendida, tardó un momento en responder. Son 35 euros». El hombre sacó un billete de 100 y se lo entregó. «Quédese con el cambio, es para los niños». Antes de que Luciana pudiera agradecerle, él se inclinó ligeramente hacia ella y añadió: «Hacen un buen trabajo aquí. Espero que las cosas mejoren». Y al igual que la primera vez, se marchó antes de que ella pudiera preguntarle su nombre. Sin embargo, esta vez dejó algo más que dinero, una chispa de esperanza en el corazón de Luciana. Esa noche, mientras los gemelos dormían, Luciana no podía dejar de pensar en aquel hombre. ¿Por qué se interesaba en ellos? ¿Qué lo había llevado a ayudarlos? Aunque no tenía respuestas, algo en su interior le decía que su vida estaba a punto de cambiar. Los días pasaron, y la rutina en la estación se volvió casi predecible para Luciana y los gemelos. Sin embargo, un rumor comenzó a extenderse entre las personas que, como ellos, habían encontrado refugio en aquel lugar. Se decía que la estación sería demolida para dar paso a un nuevo proyecto inmobiliario. La noticia cayó como un balde de agua fría para Luciana, quien no podía imaginar qué harían si perdían el único techo que tenían. Una tarde, mientras organizaba las flores junto a Rosa, escuchó a un grupo de hombres hablando cerca de la entrada. «Dicen que el proyecto es de Alejandro Montenegro, el empresario. Va a convertir todo esto en un centro comercial de lujo». El nombre resonó en la mente de Luciana. Alejandro Montenegro. ¿Podría ser el mismo hombre que había intervenido por ellos aquella noche lluviosa? La idea la inquietó. ¿Cómo alguien que había mostrado tanta bondad podía ser responsable de algo que los dejaría sin hogar? Esa noche, mientras acomodaba a los gemelos para dormir, Luciana encontró algo inesperado junto a su manta: 2 sándwiches envueltos cuidadosamente y una nota escrita a mano. La nota decía: «Para Mateo y Lucas, que nunca les falte esperanza». Luciana miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Aunque no había firma, algo en su interior le decía que el responsable era Alejandro. Su corazón se debatía entre la gratitud por su gesto y la incertidumbre sobre sus verdaderas intenciones. A kilómetros de distancia, en una oficina amplia y moderna con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, Alejandro Montenegro revisaba los planos del proyecto de demolición. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba una expresión de conflicto interno. «Señor Montenegro, la Junta está esperando su aprobación final para iniciar la demolición», dijo Ricardo, su socio y amigo de confianza. Alejandro asintió, pero no respondió de inmediato. En su mente las imágenes de Luciana y sus hijos seguían apareciendo. Recordaba la mirada de determinación en los ojos de aquella mujer y la inocencia de los gemelos. «Ricardo, ¿alguna vez has sentido que algo que haces está mal, aunque parezca lo correcto en papel?», preguntó finalmente, sin apartar la vista de los planos. Ricardo lo miró con curiosidad. «¿A qué te refieres? Este proyecto es una oportunidad increíble. Transformará la ciudad y generará millones». Alejandro suspiró. «Tal vez, pero no puedo dejar de pensar en las personas que dependen de ese lugar». Esa noche, mientras Alejandro reflexionaba en su lujoso apartamento, Luciana, en la estación, se preguntaba si el hombre que había mostrado tanta bondad podría ser el mismo que estaba a punto de destruir su mundo. Ambos, aunque separados por un abismo de circunstancias, compartían un mismo pensamiento. ¿Qué significaba realmente hacer lo correcto? La culpa y la curiosidad carcomían a Alejandro. No podía sacarse de la cabeza a Luciana y a los gemelos, a pesar de las advertencias de su prometida. Diana y las presiones de la junta directiva. Sentía la necesidad de saber más sobre la vida de aquella mujer y de encontrar una manera de ayudarla sin que ella lo supiera. Un día, Alejandro se acercó a un vendedor de periódicos
que solía estar cerca de la estación. Con una discreción que rayaba en el secreto, le preguntó sobre Luciana y su situación. El vendedor, un hombre mayor con fama de saberlo todo, le contó la historia de la maestra de ballet que había perdido a su esposo y lo había arriesgado, todo por sus hijos. Conmovido por la historia, Alejandro le entregó al vendedor un sobre con dinero. «Por favor, dáselo a Luciana. Dile que es de un admirador secreto que aprecia su valentía». El vendedor asintió comprendiendo la situación. Alejandro se alejó con el corazón apesadumbrado, sintiendo que su vida de lujos y negocios se volvía cada vez más vacía en comparación con la lucha diaria de Luciana. Esa misma noche, Alejandro asistió a una cena benéfica con Diana. La conversación giraba en torno a inversiones, proyectos y la alta sociedad. Diana, una mujer hermosa y ambiciosa, no entendía el repentino cambio de actitud de Alejandro. «Estás distante, cariño. ¿Pasa algo con el proyecto de la estación?», preguntó Diana con un tono que mezclaba preocupación y reproche. Alejandro suspiró. «Estoy pensando en hacer algunos cambios. Quiero asegurarme de que las personas que viven allí tengan un lugar a donde ir». Diana frunció el ceño. «No seas ridículo, Alejandro. No puedes dejar que la caridad te impida hacer negocios. Recuerda que tenemos un futuro juntos». Las palabras de Diana resonaron en la mente de Alejandro, pero ya no tenían el mismo peso que antes. Su encuentro con Luciana había despertado algo en él, una necesidad de encontrar un propósito más allá del dinero y el poder. Unos días después, mientras Luciana vendía flores en la estación, un grito desgarrador rompió la tranquilidad. Sofía, la sobrina de Alejandro, se había soltado de la mano de su niñera y corría hacia las vías justo cuando un tren se acercaba a toda velocidad. Sin dudarlo, Luciana se lanzó hacia la niña, empujándola fuera del alcance del tren. Ambas cayeron al suelo, ilesas, pero conmocionadas. La niñera, pálida y temblorosa, corrió a abrazar a Sofía. Alejandro, que casualmente pasaba por la estación, presenció la escena con el corazón en la garganta. Corrió hacia Luciana y Sofía, asegurándose de que estuvieran bien. «Gracias. Le has salvado la vida», exclamó Alejandro abrazando a Luciana con gratitud. Luciana, aún aturdida, solo pudo sonreír débilmente. En ese momento, sus miradas se cruzaron y ambos sintieron una conexión inexplicable, un vínculo que iba más allá de las palabras y las circunstancias. El incidente con Sofía había creado un lazo innegable entre Alejandro y Luciana. Ya no podían ignorar la conexión que sentían, aunque sus mundos parecieran irreconciliables. Después de asegurarse de que Sofía estaba a salvo en casa, Alejandro regresó a la estación en busca de Luciana. La encontró recogiendo sus cosas, con Mateo y Lucas jugando a su alrededor. «Luciana, ¿podríamos hablar un momento?», preguntó Alejandro, con una mezcla de nerviosismo y esperanza en su voz. Luciana dudó por un instante, pero asintió. Dejó a los gemelos al cuidado de Rosa y siguió a Alejandro hasta una pequeña cafetería cercana. Durante el café hablaron de todo y de nada. Alejandro le contó sobre su trabajo, sus responsabilidades y sus sueños. Luciana le habló de su pasión por el ballet, de la pérdida de su esposo y de su lucha por sacar adelante a sus hijos. A medida que la conversación avanzaba, ambos se daban cuenta de que, a pesar de sus diferencias, compartían valores y aspiraciones similares. Alejandro admiraba la fortaleza y la determinación de Luciana, mientras que ella se sentía atraída por su bondad y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Al final de la tarde, Alejandro hizo algo inesperado. «Luciana, ¿te gustaría cenar conmigo y con los niños esta noche? Conozco un restaurante cerca de aquí que les encantará». Luciana se sorprendió por la invitación, pero no pudo negarse. Los gemelos, al escuchar la propuesta, saltaron de alegría. En el restaurante, Alejandro se mostró como un hombre diferente. Jugó con Mateo y Lucas, les contó historias y los hizo reír a carcajadas. Luciana observaba la escena conmovida, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, su familia volvía a estar completa. Durante la cena, Alejandro hizo una propuesta que cambiaría sus vidas para siempre. «Luciana, sé que eres una gran maestra de ballet. ¿Qué te parecería
¿Si te ayudara a abrir tu propia academia? Conozco un local cerca de aquí que podría ser perfecto. Luciana se quedó sin palabras. Alejandro, no sé qué decir. Es un sueño que creí que nunca podría hacer realidad. Alejandro sonrió. No es caridad, Luciana. Es una inversión en tu talento y en el futuro de estos niños. Conmovida por la generosidad de Alejandro, Luciana se sinceró con él. Le contó sobre la muerte de Carlos, sobre cómo había perdido su casa y su trabajo, y sobre cómo había llegado a la estación sin nada más que sus hijos y su esperanza. Alejandro la escuchó con atención, con el corazón lleno de empatía. Luciana, sé que has pasado por mucho, pero no estás sola. Creo en ti y en tu talento. Sé que puedes lograr grandes cosas. Las palabras de Alejandro resonaron en el alma de Luciana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien creía en ella y en su potencial. Esa noche, mientras regresaban a la estación, Luciana supo que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. La cena marcó un antes y un después en la relación entre Luciana y Alejandro. La barrera entre sus mundos comenzó a desvanecerse, dando paso a una conexión más profunda y significativa. Alejandro comenzó a pasar más tiempo en la estación, compartiendo noches con Luciana y los niños. Les contaba historias, les ayudaba con las tareas y les brindaba el apoyo emocional que tanto necesitaban. Mateo y Lucas lo adoraban, viéndolo como una figura paterna que había llegado para llenar el vacío dejado por Carlos. Luciana, por su parte, se sentía cada vez más atraída por Alejandro. Admiraba su generosidad, su inteligencia y su sentido del humor. Sin embargo, también sentía miedo. Temía enamorarse de alguien que pertenecía a un mundo tan diferente al suyo, alguien que podría desaparecer de su vida en cualquier momento. Una noche, mientras los niños dormían, Alejandro se sinceró con Luciana. Luciana, necesito contarte algo. Estoy comprometido con Diana. Las palabras de Alejandro golpearon a Luciana como un balde de agua fría. Sabía que él pertenecía a otro mundo, pero no esperaba que estuviera a punto de casarse con otra persona. Lo sé, es complicado, continuó Alejandro. Pero desde que te conocí mi vida ha cambiado por completo. Me he dado cuenta de que no soy feliz con Diana, de que no quiero seguir viviendo una vida llena de lujos y apariencias. Quiero algo más, algo real. Luciana lo miró con incredulidad. Alejandro, no puedes dejar a tu prometida por mí. No soy la persona adecuada para ti. Alejandro negó con la cabeza. No digas eso, Luciana. Eres la persona más increíble que he conocido en mi vida. Me has enseñado el verdadero significado del amor, la familia y la esperanza. A pesar de las palabras de Alejandro, Luciana seguía sintiendo miedo. No quería ser la causa de su infelicidad. No quería arruinar su vida. Además, temía que su relación no funcionara a largo plazo, que sus diferencias terminaran separándolos. Alejandro, no puedo hacer esto. No puedo enamorarme de ti. Alejandro la tomó de las manos. Luciana, sé que tienes miedo, pero yo también lo tengo. Lo único que sé es que no puedo imaginar mi vida sin ti y sin los niños. Quiero estar contigo. Quiero construir un futuro juntos. Luciana lo miró a los ojos, buscando una respuesta. Vio sinceridad, amor y esperanza. Por un momento, sintió que podía superar sus miedos y entregarse a la posibilidad de un nuevo amor. Sin embargo, la incertidumbre seguía presente, recordándole que su felicidad podría ser efímera. A pesar de las dudas que rondaban en la mente de Luciana, la presencia constante de Alejandro comenzó a derribar las barreras que ella había construido a su alrededor. Su apoyo no solo era emocional, sino también práctico, y poco a poco, Luciana empezó a creer que un futuro mejor era posible. Una tarde, mientras los gemelos jugaban cerca del puesto de flores, Luciana notó a un grupo de niños que observaban con curiosidad los movimientos de Mateo y Lucas. Inspirada por la escena, decidió enseñarles algunos pasos básicos de ballet. Usando el andén como escenario improvisado, Luciana comenzó a guiar a los niños, mostrándoles cómo mover sus cuerpos con gracia y precisión. La estación, que hasta entonces había sido un lugar de tristeza y desesperanza, se llenó de risas y aplausos.
Incluso Alejandro, que había llegado para visitarlos, se unió al pequeño grupo. Aunque sus movimientos eran torpes y descoordinados, su esfuerzo arrancó carcajadas de los niños y una sonrisa genuina de Luciana. «Creo que necesito más práctica», bromeó Alejandro mientras intentaba mantener el equilibrio en una posición de ballet. Luciana rió por primera vez en mucho tiempo. «Definitivamente, pero tienes potencial». Ese momento, aunque simple, marcó un cambio en la dinámica entre ellos. Alejandro no solo era un benefactor o un amigo, se estaba convirtiendo en parte de su familia. Unos días después, Alejandro llevó a Luciana a un local vacío cerca de la estación. Era un espacio amplio, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol. Aunque estaba en mal estado, Luciana pudo imaginarlo lleno de vida, con niños aprendiendo a bailar y soñando con un futuro mejor. «Quiero que este sea tu estudio de ballet», dijo Alejandro entregándole las llaves del lugar. Luciana lo miró con incredulidad. «Alejandro, no puedo aceptar esto. Es demasiado». «No es caridad, Luciana. Es una inversión en tu talento y en el futuro de los niños. Este lugar puede ser un refugio para ellos, un lugar donde puedan soñar y crecer». Las lágrimas llenaron los ojos de Luciana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida tenía un propósito, que podía recuperar lo que había perdido y construir algo nuevo. «Gracias, Alejandro. No sé cómo podré devolverte todo lo que has hecho por nosotros». Alejandro sonrió. «No tienes que devolverme nada, solo quiero verte feliz». Mientras Alejandro ayuda a Luciana a planificar la apertura de su academia, su relación con Diana se deterioraba rápidamente. Diana, al darse cuenta de que Alejandro estaba cada vez más distante, lo enfrentó. «¿Es por esa mujer?», preguntó con una mezcla de rabia y dolor en su voz. Alejandro no intentó negarlo. «Sí, Diana. Desde que conocí a Luciana, me he dado cuenta de que no soy la persona que quiero ser. No puedo seguir viviendo una vida que no me hace feliz». Diana, herida pero orgullosa, decidió terminar su compromiso. «Espero que valga la pena, Alejandro, porque estás renunciando a todo por ella». Aunque la ruptura fue dolorosa, Alejandro sintió un alivio inmediato. Por primera vez en años, estaba tomando decisiones basadas en lo que realmente quería, no en lo que los demás esperaban de él. La decisión de Alejandro de romper su compromiso con Diana y apoyar a Luciana generó una serie de conflictos en su vida profesional y personal. La junta directiva de su empresa no veía con buenos ojos su cambio de prioridades, y su familia no entendía su repentino interés por una mujer que vivía en la estación de tren. En una tensa reunión, Ricardo, el socio de Alejandro, le expresó la preocupación de la junta directiva sobre el proyecto de la estación. «Alejandro, estás desviando el proyecto original. La junta no está de acuerdo con tus cambios. Quieren que sigamos adelante con la demolición y construyamos el centro comercial». Alejandro se mantuvo firme. «No voy a demoler la estación. Voy a construir un centro cultural que beneficie a la comunidad». Ricardo suspiró. «Estás arriesgando todo por una mujer, Alejandro. No puedes dejar que tus sentimientos nublen tu juicio». «No se trata solo de Luciana, Ricardo. Se trata de hacer lo correcto. Se trata de crear algo que tenga un impacto positivo en la vida de las personas». La junta directiva, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder. Le dieron a Alejandro un ultimátum: o seguía adelante con el proyecto original, o renunciaba a su puesto en la empresa. Mientras las tensiones aumentaban en su vida profesional, Alejandro encontraba consuelo en los momentos simples que compartía con Luciana y los gemelos. Pasaba horas dibujando con Mateo y Lucas, contándoles historias y jugando con ellos en la estación. Observaba a Luciana enseñar ballet a los niños, admirando su pasión y su dedicación. Estos momentos le recordaban por qué estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Había encontrado una familia, un propósito y una felicidad que nunca había creído posibles. Después de una larga noche de reflexión, Alejandro tomó una decisión. Al día siguiente, se reunió con la junta directiva y les comunicó su renuncia. «No puedo seguir trabajando en un lugar donde mis valores no son respetados», dijo. «Prefiero renunciar a mi puesto y seguir mi propio camino». La junta directiva,
Intentó persuadirlo de que cambiara de opinión, pero Alejandro se mantuvo firme. Estaba dispuesto a perderlo todo con tal de seguir su corazón y construir un futuro junto a Luciana y los gemelos. Al salir de la reunión, Alejandro sintió una sensación de libertad que nunca había experimentado. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo con tal de seguir sus convicciones. La vida de Luciana parecía estar tomando un rumbo esperanzador. Con la ayuda de Alejandro, el local para las academia de ballet comenzaba a tomar forma y los gemelos estaban más felices que nunca. Sin embargo, la calma se rompió de manera abrupta cuando una noticia devastadora llegó a sus oídos. Una mañana, mientras Luciana organizaba las flores en el puesto de Rosa, escuchó a un grupo de personas hablando con preocupación. Uno de ellos sostenía un periódico, y en la portada se leía un titular que hizo que el corazón de Luciana se detuviera. La estación será demolida para dar paso a un centro comercial de lujo. Luciana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No podía creerlo. Alejandro, el hombre que había prometido ayudarla, el hombre en quien había comenzado a confiar, parecía haberla traicionado. La noticia era clara. La demolición seguía en pie, y con ella el único refugio que tenía junto a sus hijos. Rosa, al notar la expresión de Luciana, intentó calmarla. «Debe haber un error, querida. Alejandro no haría algo así». Pero Luciana no podía escuchar razones. La decepción y el dolor la invadieron. Había comenzado a abrir su corazón, a creer en un futuro mejor, y ahora todo parecía una mentira. Esa misma tarde, Alejandro llegó a la estación con una sonrisa, emocionado por mostrarle a Luciana los avances en el local de la academia. Sin embargo, la recibió una Luciana completamente diferente. Su mirada, antes cálida, estaba llena de rabia y desilusión. «¿Cómo pudiste hacerlo?», le espetó sosteniendo el periódico frente a él. Alejandro, confundido, tomó el periódico y leyó el titular. Su rostro se oscureció al comprender lo que había sucedido. «Luciana, esto no es lo que parece. Yo no aprobé esto. La junta directiva filtró un plan antiguo para presionarme. ¿Y qué se supone que debo creer?», respondió Luciana con lágrimas en los ojos. «Que todo esto fue un error, que no sabías lo que estaba pasando. Confié en ti, Alejandro. Dejé que entraras en mi vida, en la vida de mis hijos, y ahora nos estás dejando sin nada». Alejandro intentó acercarse a ella, pero Luciana dio un paso atrás. «No quiero volver a verte. No quiero que te acerques a mis hijos. Vete, Alejandro». Las palabras de Luciana lo golpearon como un puñal. Quiso explicarse, pero sabía que en ese momento no había nada que pudiera decir para calmar su dolor. El corazón roto se marchó bajo la lluvia, mientras Luciana se quedaba abrazando a sus hijos, sintiendo que su mundo se desmoronaba una vez más. Los días siguientes fueron un tormento para ambos. Alejandro buscó a Luciana en la estación, pero ella había desaparecido junto con los gemelos. Nadie sabía a dónde había ido. La culpa lo consumía, y la idea de haberla perdido lo llenaba de desesperación. Por su parte, Luciana intentaba mantenerse fuerte por sus hijos, pero el dolor de la traición la perseguía. Había comenzado a creer en los cuentos de hadas, en la posibilidad de un final feliz, solo para descubrir que la realidad era mucho más cruel. La desaparición de Luciana y los gemelos sumió a Alejandro en una profunda desesperación. Los buscó incansablemente, recorriendo hospitales, refugios y estaciones de tren, pero sin éxito. La culpa lo carcomía, y la idea de que estuvieran sufriendo por su culpa lo atormentaba día y noche. Mientras tanto, Luciana luchaba por mantener a sus hijos a salvo. El clima frío y la falta de recursos habían debilitado su salud, y Mateo y Lucas comenzaron a mostrar síntomas de neumonía. Desesperada, Luciana los llevó al hospital más cercano, donde fueron ingresados de inmediato. La situación era crítica. Los gemelos necesitaban atención médica urgente, y Luciana no tenía dinero para pagar los gastos. A pesar de su orgullo, se vio obligada a pedir ayuda a los trabajadores sociales del hospital. Casualmente,
Uno de los trabajadores sociales conocía a Alejandro y al escuchar la historia de Luciana lo contactó de inmediato. Alejandro llegó al hospital con el corazón en la garganta, temiendo lo peor. Al ver a Luciana, corrió a abrazarla. «Luciana, lo siento mucho. No sabía que esto había pasado». Luciana, débil y agotada, lo miró con desconfianza. «¿Qué haces aquí?». Alejandro le explicó lo que había sucedido. Le mostró los nuevos planos del proyecto, donde la estación se había transformado en un centro cultural llamado Centro Cultural Esperanza, con viviendas para las familias que vivían allí y un estudio de ballet para Luciana. La Junta Directiva filtró un plan antiguo para presionarme, explicó Alejandro. Pero yo nunca aprobé la demolición. Siempre quise ayudarte, Luciana. Luciana lo escuchó con atención, sintiendo que una pequeña chispa de esperanza se encendía en su interior. Alejandro se acercó a las camas de los gemelos, que dormían profundamente, conectados a máquinas de respiración. «Mateo, Lucas», susurró, «os prometo que no os voy a abandonar. Os cuidaré a todos». Luciana, con lágrimas en los ojos, le tomó la mano. «Gracias, Alejandro. No sé qué haría sin ti». Esa noche Alejandro se quedó en el hospital, velando por la salud de los gemelos y prometiéndose a sí mismo que haría todo lo posible para reconstruir la confianza de Luciana y demostrarle que su amor era sincero. La enfermedad de los gemelos no solo marcó un punto de inflexión en la relación entre Luciana y Alejandro, sino que también les permitió ver con claridad lo que realmente importaba: la familia, el amor y la esperanza. Alejandro, decidido a demostrar que su compromiso era genuino, no solo se dedicó a cuidar de ellos, sino que también comenzó a construir un futuro en el que todos pudieran prosperar. En el hospital, Alejandro se convirtió en una figura constante. No solo se encargaba de los gastos médicos, sino que también estaba presente en cada momento importante. Le llevaba a Luciana café caliente en las madrugadas, le leía cuentos a los gemelos cuando estaban despiertos y se aseguraba de que nunca se sintieran solos. Una noche, mientras los niños dormían, Luciana y Alejandro compartieron una conversación íntima en la sala de espera. «No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotros», dijo Luciana, con los ojos llenos de gratitud. Alejandro tomó su mano con delicadeza. «No tienes que agradecerme nada. Lo hago porque quiero, porque sois importantes para mí». Luciana lo miró, sintiendo que las barreras que había construido a su alrededor comenzaban a desmoronarse. Por primera vez, permitió que la esperanza y el amor entraran en su corazón sin reservas. Cuando Mateo y Lucas finalmente fueron dados de alta, Alejandro los llevó al apartamento temporal que había preparado para ellos. Era un lugar modesto pero acogedor, con habitaciones para los niños y un pequeño espacio donde Luciana podía practicar ballet. Los gemelos, emocionados, corrieron por el lugar, explorando cada rincón, mientras Luciana observaba con lágrimas en los ojos. «Es perfecto, Alejandro. No sé cómo lo haces, pero siempre logras sorprenderme», dijo Luciana sonriendo. «Solo quiero que tengáis un lugar donde sentirse seguros y felices», respondió él, con sinceridad. Poco después, Alejandro organizó una conferencia de prensa para presentar oficialmente el proyecto del Centro Cultural Esperanza. El evento se llevó a cabo en la misma estación que había sido el refugio de tantas familias, incluida la de Luciana. Ahora ese lugar estaba destinado a convertirse en un símbolo de transformación y esperanza. Frente a los medios de comunicación, Alejandro habló con pasión sobre su visión. «Este proyecto no es solo un edificio, es un compromiso con la comunidad, con las personas que han luchado y perseverado a pesar de las adversidades. El Centro Cultural Esperanza será un lugar donde las familias puedan encontrar un hogar, donde los niños puedan soñar y donde el arte y la cultura florezcan». El momento más emotivo llegó cuando Alejandro presentó a Luciana como la directora artística del centro. Luciana no solo es una maestra de ballet excepcional, sino también una mujer valiente que ha demostrado que la valentía y el amor pueden superar cualquier obstáculo. Estoy orgulloso de que sea parte de este proyecto. Luciana,
Visiblemente, emocionada, subió al escenario para agradecer a Alejandro y compartir su visión para el estudio de ballet. El ballet me salvó en los momentos más oscuros de mi vida. Ahora quiero que este lugar sea un refugio para los niños, un lugar donde puedan expresarse, crecer y encontrar su propia luz. El público aplaudió con entusiasmo y los medios comenzaron a hablar del proyecto como un ejemplo de cómo los negocios podían tener un impacto positivo en la sociedad. De vuelta en el departamento, los gemelos no podían contener su emoción. Habían pasado la tarde dibujando planos de su nuevo hogar y del centro cultural. Mateo, con su lápiz en mano, explicó su dibujo a Alejandro. Aquí está el estudio de mamá, y aquí vamos a tener un parque con columpios. ¿Te gusta? Alejandro sonrió y asintió. Me encanta. Creo que deberías ser arquitecto cuando crezcas. Lucas, no queriendo quedarse atrás, mostró su propio dibujo. Y aquí está nuestra casa. Vamos a tener una cama grande para saltar, pero mamá dice que no podemos romperla. Luciana, que observaba desde la cocina, no pudo evitar reír. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que sus hijos eran felices, que podían soñar con un futuro lleno de posibilidades. Esa noche, mientras los niños dormían, Alejandro y Luciana compartieron un momento de tranquilidad en el balcón del apartamento. ¿Sabes? Nunca pensé que podría volver a sentirme así, dijo Luciana mirando las luces de la ciudad. ¿Así cómo?, preguntó Alejandro, acercándose a ella. Segura, feliz, como si todo fuera posible. Alejandro la miró con ternura. Todo es posible, Luciana, y quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti y para los niños. No importa lo que pase, somos un equipo. Luciana, conmovida, apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro. En ese momento, supo que aunque el camino había sido difícil, finalmente había encontrado un lugar al que podía llamar hogar. Con el proyecto del Centro Cultural Esperanza en marcha, la vida de Luciana y los gemelos comenzó a estabilizarse. Sin embargo, Alejandro no se olvidó de las demás familias que vivían en la estación y se propuso brindarles el apoyo necesario para que pudieran tener una transición digna hacia una nueva vida. Alejandro coordinó con organizaciones benéficas y agencias gubernamentales para ofrecer refugio temporal, asistencia médica y oportunidades de empleo a las familias de la estación. Se organizaron jornadas de limpieza y reparación en las viviendas improvisadas y se brindó apoyo psicológico a quienes lo necesitaban. Rosa, la vendedora de flores, que había sido un apoyo incondicional para Luciana, se convirtió en una de las principales promotoras del proyecto. Con su carisma y su don de gentes, logró convencer a muchos de los residentes de la estación de que el Centro Cultural Esperanza era una oportunidad para construir un futuro mejor. Mientras el proyecto avanzaba, Alejandro también experimentó un crecimiento personal significativo. Aprendió a valorar las cosas simples de la vida, a ser más empático y a priorizar las relaciones humanas por encima de los negocios. Ricardo, su socio y amigo, también se vio influenciado por el cambio de actitud de Alejandro. Al principio, se había mostrado escéptico sobre el proyecto del Centro Cultural Esperanza, pero al ver el impacto positivo que tenía en la comunidad, comenzó a apoyar la visión de Alejandro. Luciana, por su parte, retomó su pasión por el ballet. Comenzó a dar clases gratuitas a los niños de la estación, transmitiéndoles su amor por la danza y su deseo de superación. Ver a sus alumnos progresar y sonreír le llenaba el corazón de alegría. Finalmente, llegó el día en que el Centro Cultural Esperanza abrió sus puertas. La estación, que antes había sido un símbolo de pobreza y desesperación, se había transformado en un lugar lleno de vida y esperanza. Las familias que vivían allí recibieron viviendas dignas, con acceso a servicios básicos y oportunidades de empleo. Los niños tenían acceso a educación, atención médica y actividades recreativas. Y Luciana, con el apoyo de Alejandro, había creado un estudio de ballet donde podía compartir su talento y su pasión con los demás. La inauguración del Centro Cultural Esperanza fue un evento emotivo. Los residentes de la estación, los trabajadores del proyecto
y los representantes del gobierno se reunieron para celebrar el logro. Alejandro y Luciana, tomados de la mano, observaban la escena conmovidos, sintiendo que habían logrado algo realmente especial. La estación, que alguna vez fue un refugio temporal, se había convertido en un hogar permanente para muchas familias, un lugar donde podían construir un futuro mejor, juntos. Con el Centro Cultural Esperanza funcionando a pleno rendimiento, Luciana y Alejandro pudieron dedicarse más tiempo el uno al otro. Su relación se fortaleció y el amor que sentían se hizo más profundo y significativo. Una tarde, mientras Luciana daba clases a sus alumnos, Alejandro decidió unirse a la diversión. Aunque no tenía experiencia en ballet, se esforzó por seguir los pasos de Luciana, provocando risas y aplausos entre los niños. «Eres un desastre, Alejandro», dijo Luciana riendo. «Pero tienes espíritu. Solo quiero aprender a bailar contigo», respondió él con una mirada llena de amor. Luciana se acercó a él y lo abrazó. «Me encanta que intentes cosas nuevas por mí». A partir de ese día, Alejandro comenzó a tomar clases de ballet con Luciana de forma regular. Aunque nunca llegó a ser un bailarín profesional, disfrutaba pasar tiempo con ella y aprender algo nuevo. Un día, Luciana recibió una llamada inesperada. Era una prestigiosa escuela de ballet en Monterrey, ofreciéndole un puesto como maestra y futura directora. La oferta era tentadora, ya que le permitiría crecer profesionalmente y asegurar el futuro de sus hijos. Sin embargo, Luciana dudaba en aceptar. No quería alejarse de Alejandro ni del Centro Cultural Esperanza, donde había encontrado un propósito y una comunidad. Esa noche, Luciana le contó a Alejandro sobre la oferta en Monterrey. «No sé qué hacer», dijo. «Es una gran oportunidad, pero no quiero dejarte». Alejandro la miró con ternura. «Luciana, quiero que seas feliz. Si esta oferta es lo que necesitas para alcanzar tus sueños, no voy a interponerme en tu camino». «Pero no quiero irme sin ti», respondió Luciana con lágrimas en los ojos. Alejandro se arrodilló y sacó un anillo de su bolsillo. «Luciana, ¿quieres casarte conmigo y mudarte a Monterrey?» Luciana se quedó sin palabras. No esperaba una propuesta de matrimonio, pero en ese momento supo que era lo que quería. «Sí, Alejandro, quiero casarme contigo». Alejandro le puso el anillo en el dedo y la abrazó con fuerza. «Te amo, Luciana, y quiero pasar el resto de mi vida contigo». Con la decisión tomada de mudarse a Monterrey, Luciana y Alejandro comenzaron a planificar su futuro juntos. Alejandro, fiel a su palabra, se encargó de organizar la mudanza y de buscar oportunidades de negocio en la nueva ciudad. La construcción del Centro Cultural Esperanza en Monterrey no fue tarea fácil. Tuvieron que enfrentarse a la burocracia, a la falta de financiamiento y a la oposición de algunos sectores de la sociedad que no veían con buenos ojos la llegada de una pareja extranjera. Sin embargo, Luciana y Alejandro no se rindieron. Con su perseverancia y su espíritu emprendedor, lograron superar todos los obstáculos y llevar a cabo su proyecto. Durante todo el proceso, Luciana y Alejandro contaron con el apoyo incondicional de sus amigos y familiares. Rosa, la vendedora de flores, viajó desde la Ciudad de México para ayudarles con la organización del centro cultural. Ricardo, el socio de Alejandro, invirtió parte de su fortuna en el proyecto. Y los gemelos, Mateo y Lucas, se convirtieron en los principales promotores del centro cultural entre sus compañeros de escuela. Finalmente, llegó el día de la inauguración del Centro Cultural Esperanza en Monterrey. El evento fue un éxito rotundo. Asistieron personalidades del mundo del arte, la cultura y la política, así como cientos de personas de la comunidad que estaban ansiosas por conocer el nuevo espacio. Luciana, radiante de felicidad, dio un discurso emotivo en el que agradeció a todos los que habían hecho posible su sueño. «Este centro cultural es un lugar para todos», dijo, «un lugar donde podemos aprender, crecer y compartir nuestras experiencias. Un lugar donde podemos construir un futuro mejor para nuestros hijos». Alejandro, por su parte, anunció la creación de una fundación para apoyar a jóvenes talentos de bajos recursos que desearan estudiar arte y cultura. «Queremos que todos tengan la oportunidad de alcanzar sus sueños», dijo.
No importa de dónde vengan ni cuáles sean sus circunstancias. Con el Centro Cultural Esperanza en Monterrey, funcionando a pleno rendimiento, Luciana y Alejandro sintieron que habían encontrado su lugar en el mundo. Habían construido una familia, un negocio y una comunidad, y estaban listos para enfrentar los nuevos desafíos que les deparara el futuro. Años después, el Centro Cultural Esperanza en Monterrey se había convertido en un referente cultural en la ciudad y en todo el país. Luciana y Alejandro habían logrado crear un espacio donde el arte, la cultura y la educación se unían para transformar vidas. El estudio de ballet de Luciana era uno de los más prestigiosos de la región. Sus alumnos habían ganado numerosos premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Algunos de ellos incluso habían logrado ingresar a las mejores compañías de ballet del mundo. La Fundación de Alejandro había apoyado a cientos de jóvenes talentos, brindándoles la oportunidad de estudiar arte y cultura en las mejores instituciones del país. Muchos de ellos se habían convertido en artistas reconocidos y líderes comunitarios. Mateo y Lucas, los gemelos, habían crecido y se habían convertido en jóvenes exitosos. Mateo estudiaba arquitectura y soñaba con diseñar edificios que fueran funcionales y hermosos. Lucas estudiaba música y aspiraba a convertirse en un compositor reconocido. Ambos estaban muy involucrados en el Centro Cultural Esperanza. Mateo ayudaba a diseñar los espacios y a supervisar las construcciones. Lucas daba clases de música a los niños de la comunidad. Luciana y Alejandro recibieron numerosos premios y reconocimientos por su labor en el Centro Cultural Esperanza. Fueron nombrados Ciudadanos Distinguidos de Monterrey y recibieron la Medalla al Mérito Cultural del Gobierno Federal. Sin embargo, el mayor reconocimiento para ellos era ver el impacto positivo que tenían en la vida de las personas. Ver a los niños sonreír, a los jóvenes alcanzar sus sueños y a la comunidad unirse para construir un futuro mejor. Un día, mientras caminaban por el Centro Cultural Esperanza, Luciana y Alejandro se detuvieron a observar a los niños que jugaban en el patio. «Hemos logrado algo increíble», dijo Luciana con lágrimas en los ojos. «Sí», respondió Alejandro, «hemos construido un legado de esperanza», y así fue. El Centro Cultural Esperanza se convirtió en un símbolo de esperanza para la comunidad, un lugar donde los sueños se hacían realidad y donde el amor y la perseverancia podían transformar vidas.